Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, pero en particular en materia de obra pública, era este, el de José López, secretario de Obras Públicas, revoleando los bolsos con 9 millones de dólares por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer entonces con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado? ¿Nadie investigó esto cuando encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados, salidos directamente de la Reserva Federal. ¿Qué informó la Reserva Federal? Que sí, un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es el señor Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva de con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho, en Boca. ¿Saben por qué? Cuando empezaron a tirar el ovillo de esto pararon. Porque aparecieron ellos en el ovillo, los macristas. Acá van un paso más. Acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas. Van un poco más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Pero ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces haría lo mismo. La verdad que me preocupa mucho la situación de millones y millones de argentinos que por ahí parece que uno estuviera alejado a partir... No. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinados, necesitan funcionarios, funcionarias que hagan lo que el poder real quiere. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares. Se los dije una vez antes de irme como presidenta, ¿se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. La reivindicación de parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de lo que ha sido su gestión de gobierno, un discurso claramente político de parte de una dirigente política en el marco de una causa judicial. Por eso estamos aquí sentados para analizar lo que viene junto a Beru Rolabeitia y a Néstor Espósito. Y la pregunta para Néstor es, ¿qué viene, Néstor? Pues la impronta política en la exposición de Cristina Fernández de Kirchner es evidente, pero más allá de esa impronta política hay una parte que tiene que ver con lo técnico, con lo específicamente vinculado con la acusación, que es importante ponerle un ojo. ¿De qué se habla en la causa de obra pública? Bueno, básicamente de que desde la cabeza del gobierno se benefició con una relación privilegiada, con contratos de obra pública, a un empresario amigo para hacerle ganar
ganar dinero y que ese dinero retornara luego a los integrantes del matrimonio presidencial, a Néstor y a Cristina Kirchner. Básicamente es esto lo que se discute. Ayer, cuando en el marco de una de las pruebas principales que presentaron los fiscales muestran diálogos entre Lázaro Báez y el entorno de Lázaro Báez con José Francisco López, aquel de los bolsos revoleados, así lo mencionó la vicepresidenta ayer, ese elemento parecía constituir, según los fiscales, una de las pruebas más elocuentes de ese vínculo, de esa asociación ilícita. Bueno, hasta ahí la primera parte de la acusación, porque ayer, cuando Cristina Fernández de Kirchner muestra ese mismo tenor de diálogo multiplicado en algunos casos por 100 con otros empresarios, y entre esos empresarios hay uno muy vinculado con el expresidente Mauricio Macri, a lo que apunta es a decir, no se puede pensar que hay una asociación ilícita con Lázaro Báez y una asociación ilícita con Nicolás Caputo, con quien hay más comunicaciones de López, 109 comunicaciones, contra las 6 que había contra Lázaro Báez. Néstor, consultarte. En algún momento lo que consulta la propia vicepresidenta allí en el discurso en el Senado es por qué los fiscales no tomaron en cuenta estas otras comunicaciones telefónicas vía WhatsApp con Nicolás Caputo y con Eduardo Gutiérrez, el otro empresario Gutiérrez, que menciona. el dueño de Farallón, y con Juan Chediak, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Por qué los fiscales Luciana y Mola no toman esto? Porque también durante la tarde lo que se indicó es que no lo habían tomado porque eso es motivo de otro juicio que se está desarrollando. ¿Esa es la razón? Hay dos razones. En esta causa se investiga solo Santa Cruz, pero surge información vinculada con obra pública en otros distritos del país. Si recordás, al principio de todo este proceso, hubo un pedido de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que se auditara la obra pública de todo el país. Es probable que si se hubiera hecho eso, hubieran encontrado una situación similar a la de Lázaro Báez en Santa Cruz en cada uno de los distritos provinciales. Entonces debería haber una misma sospecha multiplicada por cada una de las provincias. Eso no pasó. Esa prueba fue negada. Es decir, que este juicio no se centra en eso, en la obra pública de todo el país, sino solamente en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Ese es el principal cuestionamiento que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner. Tal cual, se habla solamente de Santa Cruz. Si se revisara la obra pública en el resto del país, probablemente habría un Lázaro Báez en cada una de esas jurisdicciones, y los fiscales deberían estar poniendo con el mismo empeño y el mismo ahínco la lupa en cada uno de esos distritos. Eso no ocurrió, eso es lo que, en resumidas cuentas, intentó mostrar en la parte técnica la exposición de Cristina Fernández ayer. Y vamos entonces con Vero, porque la frase que ha quedado allí resonando es: esto es un juicio al peronismo. Justamente Cristina Fernández lo que ha logrado es realinear al peronismo. La veíamos recién en las imágenes, Vero, que después de las palabras sale al balcón de uno de los despachos del Senado y arenga a quienes se habían acercado al Congreso Nacional para respaldarla. Exactamente. Bueno, recuperó la épica el peronismo, ¿no? Detrás de la figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque ella se considera una perseguida política, pero la militancia también acompaña esta sensación de que la causa judicial está vinculada no con lo que ocurrió estrictamente a propósito de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, sino con los movimientos populares. Ya en varias oportunidades Cristina Fernández de Kirchner ha hablado no solamente de su situación, sino el caso Rafael Correa en Ecuador, el caso Lula en Brasil, el caso Evo Morales en Bolivia. El lawfare. El lawfare, exactamente. Y en este sentido, ¿qué dice la vicepresidenta de la Nación? Que el objetivo final no es apuntar hacia ella, sino hacia las reivindicaciones y los derechos que se lograron recuperar durante los 12 años de gobierno del kirchnerismo, los 4 años de Néstor Kirchner y los 8 años de presidencia, las 2 presidencias de Cristina Fernández. Pero también habló de una palabra, o pronunció una palabra, que fue disciplinamiento de la dirigencia política. ¿A qué se refería? Ahí habla en particular, bueno, claro, de esta causa judicial que está relacionada con cómo funciona el lawfare, esta articulación entre sectores políticos vinculados con el poder real, dice la vicepresidenta de la Nación. El objetivo, dice Cristina Fernández de Kirchner, es que los políticos
hagan lo que el poder real quiere. Y allí es donde menciona algunos medios de comunicación. Y allí menciona, con nombre y apellido se podría decir, al diario La Nación, al grupo Clarín, los vincula también con Mauricio Macri, con el macrismo, y en este sentido además habla del Poder Judicial y dice que la justicia que hoy tenemos se ideó en Casa Rosada cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación. Claro, lo cierto es que en medio se mezcla la causa judicial y, bueno, la situación política de la vicepresidenta de la Nación. ¿Por qué? Porque aparece también la idea de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata en 2023 y esta sensación de la militancia de que el objetivo es impedir que llegue a esta candidatura. Ahora, en ese contexto, en ese desafío a no investigar al poder real, juega una carta muy fuerte, que es la carta de vincular a Néstor Kirchner con Héctor Mañeto, el CEO del Grupo Clarín. Cuando concretamente en 2007, cuando está terminando el gobierno de Néstor Kirchner, firma la fusión del Grupo Clarín con Cablevisión. Hubo dos mujeres en la Argentina que se opusieron a esa fusión. Una fue la entonces fiscal ante la Cámara de lo Comercial, Alejandra Gil Carbó, luego Procuradora General de la Nación. La otra fue Cristina Fernández de Kirchner. Hubo una discusión política muy fuerte al respecto. Bueno, pero también de es cierto, Néstor, que la discusión de fondo es si las decisiones políticas son judiciables, porque lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es decir, bueno, si Mañeto iba a la residencia de Olivos, se reunía con el expresidente Néstor Kirchner, hubo una decisión política que fue autorizar esa fusión. Ahora, esa decisión política no se judicializó. ¿Por qué? ¿Porque era Néstor Kirchner el presidente o porque detrás estaba Mañeto? Es decir, por no investigar al poder real, se perdieron de haber ido por el propio Néstor Kirchner. Esto es lo que queda respecto de este desafío, esta interpelación a por qué el Poder Judicial no investiga al poder real cuando hay una presunción de delito. Y puedo hacerte una consulta, porque en las últimas horas lo que trascendió también, y vos me corregirás o no, digamos, en función de lo que implica una posible condena a Cristina Fernández de Kirchner, ya no como jefa, sino la inhabilitación a desempeñar un cargo público. ¿Cabe la posibilidad de que alguna instancia judicial se expida previo a definir la situación como jefa, que es la imputación de una asociación ilícita, respecto a algún cargo público? Sería claramente inconstitucional. Inconstitucional. No se le puede recortar el derecho político a alguien que no tiene una sentencia firme en su contra. Es decir, ¿irían las dos imputaciones por el mismo camino al mismo tiempo? Sí, claro, pero no podría existir esa proscripción por lo pronto en los próximos 2 periodos electorales, y por una cuestión de tiempo me animaría a decirte que algo más también, pero esa imposibilidad de competir políticamente no se podría dar hasta tanto la sentencia no esté firme. Porque las agrupaciones sociales y políticas que están en este momento participando de las vigilias, entre otros lugares frente al domicilio, lo que plantean justamente es esto, ¿no? La necesidad de mantener a una dirigente política en una carrera política. Pero hubo también redes sociales para manifestar agradecimiento, ¿no? Sí, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que ayer salió al balcón en el Senado Nacional en su despacho. Además, en el discurso vale la pena destacar esto de si naciera 20 veces haría lo mismo. Esto vinculado con las políticas públicas que se desarrollaron durante los 12 años de gestión kirchnerista. Y el agradecimiento, decíamos, a quienes se acercaron al Senado Nacional, habían estado antes también en su casa, en el domicilio en Recoleta, y el agradecimiento de la vicepresidenta de la Nación. Gracias a todos y todas por el acompañamiento y el amor de siempre, y las imágenes en donde se la ven saludando a la militancia. Vimos el video donde ella pide además que canten la marcha peronista, esto relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? El ataque al peronismo, a los movimientos populares. E insisto con esto, el efecto no deseado probablemente de quienes motorizan esta causa se produjo ayer con la militancia apoyando a la vicepresidenta de la Nación, no solamente presencial, sino también mucho a través de las redes sociales. Gracias, Vero. Gracias, Néstor. Vamos a seguir con el tema y con las repercusiones dentro de oficialismo y oposición.